Bienvenidos hermanos, qué bueno volver a compartir un estudio más de la palabra de Dios. Hoy vamos a estudiar el capítulo 6 del versículo 1 al 8. Estaremos analizando uno de los pasajes que trae controversia entre los estudiosos de la Biblia y aquellos que nos gusta saber, ¿verdad?, de la palabra del Señor. Este capítulo nos mostrará la maldad del hombre en una expresión tal que llevará a nuestro Dios a una gran ira y por consiguiente, ¿verdad?, al juicio por medio del diluvio. Analizaremos las tres posturas que hay con respecto a los términos usados en los versículos 2 y 4. Es bueno aclarar que la traducción del hebreo de estos términos no son difíciles. El problema son las conclusiones a las cuales algunos llegan derivadas de esta frase, ¿no? Las tres posturas más aceptadas, y le voy a dar un orden, pero eso no quiere decir que son la más importante la primera, ¿no? Sino que les di un orden. La primera, que los hijos de Dios son descendientes de la línea de Seth. La segunda, que son ángeles caídos. Y tercera, que eran hijos de hombre con autoridad y poder, ¿verdad? Eh, Comenzaremos leyendo el versículo del 1 al 4 para que esto les ayude a entender el contexto de la escritura, ¿no? Que es muy importante entender el contexto para también poder analizar esta información y esta ayuda que yo les voy a dar a ustedes, para que ustedes libremente tomen posición sobre alguna de estas posturas, ¿no? Más allá de lo que yo les diga, ¿verdad? Es bueno que cada uno tome posición libremente, ¿no? Bien, vamos a leer. Dice, y nos dice así, dice: Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre ellas. Y dijo Jehová: No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y le engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Bien. Eh, Vemos lo primero que eh, la población sobre la Tierra crecía y crecía aceleradamente, ¿verdad? Seguramente debido a la cantidad de años que vivían las personas en el mundo. Nos dice que producto de dicha multiplicación, las hijas de los hombres eran hermosas, buenas, agradables, ¿verdad? Esto llevó a los hijos de los hombres a tomar para sí mujeres, escogiendo entre todas, esto de tal modo que seguramente no tenía aprobación de Dios, ¿no? Eh, y seguramente es tan así que el Señor nos dice: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, mas serán sus días 120 años. Aquí quiero aclarar algo, ¿no? Algunos creen que el Señor eh, no dejaría que el hombre viviera más de 120 años, pero esto también puede estar refiriéndose al tiempo de vida que le quedaba al hombre hasta el juicio del diluvio, ¿no? Este, Recordemos que la inundación ocurrió 120 años después de este anuncio, ¿no? Entonces, yo me inclinaría más, e incluso si van a Génesis capítulo 11, donde habla de los descendientes de Sem, podrán ver que estos nacidos después del diluvio superaban los 400 y 500 años. Entonces yo creo que aquí el Señor está diciendo, bueno, no voy a contender más con ellos, les voy a dar 120 años y no se arrepintieron en esos 120 años, ¿verdad? Y vino el juicio del Señor, ¿no? Ahora bien, en estos primeros 4 versículos, la palabra nos muestra un enojo de Dios
con el proceder de los hijos, cuando dice ahí, ¿no? De los hijos de Dios, con las hijas de los hombres y los hijos productos de esta unión, ¿no? ¿Por qué digo esto? Debido a lo que Dios nos dice en el versículo 5, ¿no? Y vamos a leer, así entramos a analizar, oh, perdón, a analizar la siguiente postura, ¿no? Y dice, y vio Jehová que la maldad del hombre era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Vemos la maldad, ¿no? Que expresada acá, ¿no? Vemos que Jehová resalta la maldad del hombre y que el mal estaba, como el Señor dice, metido en sus corazones, ¿no? Era algo profundo, ¿no? Bien, antes de seguir, analicemos el debate entre las tres posturas de las cuales yo le hablaba anteriormente, ¿no? Postura uno: los que creen que los hijos de Dios eran los piadosos hijos descendientes de Seth, y las hijas de los hombres eran de la descendencia impía de Caín. Pensemos un momento en esto, ¿no? Esta unión podía llevar a que Dios quisiera raer a toda la creación humana y animal de la faz de la tierra. Eh, Vayamos al argumento en la escritura que, según algunos, eh, digamos, defiende esta postura, ¿no? En Génesis 4, versículo 26, nos dice que a partir de Set y del nacimiento de Nog, otros hombres invocaron el nombre de Jehová. Algo en aquel momento que lo veíamos por primera vez, ¿no? Muy importante. Que hasta ese momento no se había mencionado, ¿verdad? También sabemos por el capítulo 5 que la descendencia de Adán a través de su hijo Seth es la única línea que seguirá después del diluvio, ya que Noé es descendiente directo de Seth. Esto habla a favor de la línea de Seth. Pero a pesar de lo visto, la propia escritura no habla hasta ese momento que el Señor prohibiera la unión entre esa familia, ¿verdad? O entre las demás descendencias. ¿Por qué digo esto? Recordemos que estas que estamos hablando no eran las únicas descendencias, ¿verdad? Adán y Eva habían tenido muchísimos hijos y esto a su vez le dieron muchísima descendencia. Pero incluso algo más para fundamentar en contra de esta postura, en los versículos 5 y 8 de este capítulo que estamos estudiando, eh, de alguna forma tira por tierra, ¿verdad?, esta postura. En estos versículos el Señor ve en los corazones de todos los hombres de la tierra solo maldad, ¿no? Les vuelvo a repetir, de todos los hombres de la tierra solo maldad el Señor, ¿no? Incluso el Señor dice que halló gracia ante sus ojos en un solo hombre, en Noé. Esta postura es la que menos seguidores tiene, ya que es muy difícil de sostener, ¿verdad? Porque si el problema fuera únicamente de que tuviéramos que separar, ¿no? Y tomar a los hijos de Caín como que fueron las hijas a las cuales tomaban esos hombres, ¿qué pasa con las demás hijas de la demás descendencia? ¿Verdad? Y si fueran así, que la descendencia de Seth, ¿verdad? Fuera la piadosa, la que el Señor quisiera, eh, ¿cómo es que acá dice que encontró en un solo hombre, ¿verdad? Halló la gracia. Entonces, esa postura no se sostiene, ¿verdad? La que menos se sostiene. Vamos a la postura 2, que esta postura es la que más seguidores tiene, es la que más se conoce inclusive, y quienes la defienden
a esta postura creen que los hijos de Dios eran ángeles, que se unieron con las hijas de los hombres. Y de esta unión nacieron seres de gran tamaño y fuerza, ¿no? A estos hijos de Dios también se les llamó ángeles caídos. Esto es debido a que la palabra nefilín en hebreo puede significar gigante, pero en su raíz es nafal, que significa caer. Sugiere que los nefilín podían ser seres que cayeron de alguna forma, ya sea eh, literalmente, como en el caso de los ángeles caídos, o metafóricamente, como aquellos que cayeron en pecado, ¿verdad? Quienes creen en esta segunda postura se apoyan en Judas, versículos 6 y 7, y segunda de Pedro, capítulo 2, 4, 4 al 6, ¿no? Ellos sostienen que estas lecturas demuestran la unión de mujeres con ángeles, lo que llevó a la, si fue así, a la fornicación contra la naturaleza, ¿verdad? Antes de seguir, hagámonos la siguiente pregunta. ¿Los ángeles tienen el poder de asumir la forma o de tomar el cuerpo de los hombres? ¿Pueden o podían ellos tener relaciones sexuales con sus propios cuerpos? Ninguna de estas cosas no es revelado realmente, ¿no? Pero sí es bueno aclarar que el Señor dijo en Mateo 22:30 que seremos como los ángeles, ni nos casaremos ni nos daremos en casamiento, ¿verdad? Pero Jesús nunca dijo que los ángeles eran asexuados. Además, estaba hablando acerca de los ángeles fieles, los ángeles de Dios en el cielo, ¿no? No de los rebeldes. Eh, Dicho esto, tratemos de entender sobre todo el contexto que Judas manejó en los versículos 6 y 7 y así poder entender mejor de qué nos habla Judas, ¿no? Me parece importante también primero señalar algo no menor, ¿no? Que Judas utiliza o toma del libro de Enoch, ¿verdad? Más de un pasaje para argumentar su mensaje. Sabemos que el libro de Enoch no es un libro inspirado, por lo tanto no es un libro que esté dentro del canon. Estaríamos hablando de un libro apócrifo, ¿verdad? Y si es un libro, o sea que sí, realmente es un libro muy conocido para los hebreos y más los hebreos de los primeros tiempos, ¿no? Pero visto por la mayoría como un libro histórico. Tengamos presente también que, aunque Jesús citó textos del Antiguo Testamento, decenas de veces, ¿verdad?, en sus enseñanzas, nunca citó un texto apócrifo, así como ninguno de los libros agregados como segundo canon en la Biblia católica, en ellos tampoco lo citó, ¿verdad? Ninguno de esos. Pero los seguidores de Jesús del primer siglo parecen haber captado, ¿no? Y sin ninguna duda siguieron este patrón por lo que vemos, ¿no? Dicho esto, analicemos, como les decía yo, el contexto en que Judas citó estos pasajes. Eh, Veamos qué estaba haciendo énfasis. Vamos a ver que él estaba haciendo énfasis en la falsa doctrina, ¿no? Si ustedes van y leen, van a ver que él estaba haciendo énfasis en la falsa doctrina y los falsos maestros, ¿no? Lean los versículos del 3 al 5, que estos están antes de los que hacemos referencia, ¿verdad? Que son el 6 y el 7. Léanlo y van a ver que ahí Judas advierte a los cristianos en estos pasajes sobre falsas enseñanzas y prácticas que amenazan la fe. El propósito principal aquí de Judas es exhortar a la comunidad cristiana a luchar por la fe y a estar vigilante contra los falsos maestros, ¿no?, que intentaban desviar a los creyentes.
Judas llama a aborrecer la maldad y el pecado, pero también eh, él advierte que los falsos maestros serán juzgados por Dios, ¿no? No vemos, si analizamos esto, no vemos aquí que Judas usara ejemplos del Antiguo Testamento, como los usa en el versículo 5, el 7 y el 11, ¿no? Y del libro de Enoch para hablar directamente sobre los versículos de Génesis 6. No hay una referencia directa, no hace alusión a eso, ¿verdad? A ese pasaje. Sí que estos son ejemplos de desobediencia al Señor y que llegado el tiempo del juicio serán castigados, ¿no? El énfasis de Judas está en demostrar la falsa enseñanza y las prácticas que amenazan la fe, ¿no? Si leemos, ustedes vayan también a Segunda de Pedro, capítulo 2 del 4 al 6, y van a ver exactamente el mismo contexto. Pedro usa ejemplos parecidos, ¿no? Similares, para hablar de los famosos maestros y profetas, aclarando que estos no serán perdonados. Lo otro que de alguna manera desacredita esta segunda postura son los siguientes versículos, ¿no? De Génesis 6, ¿no? Donde el Señor hace énfasis en el pecado del hombre. Eh, Vemos que después de que todo lo mencionado en el versículo 4, él después de ahí ya no vemos que mencione más a los hijos de Dios o a los gigantes, pero sí al hombre como tal. Eh, Leamos los versículos del 5 al 7 para que nos quede claro. Y miren ustedes, ¿no? Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo el signo de los pensamientos del corazón de ellos eran de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Duro a nuestro Señor, ¿verdad? Dios nos hace ver en estos versículos, eh, como yo les decía, la maldad del hombre. Vuelvo a repetir porque el Señor nos repite constantemente acá, ¿no? La maldad del hombre, ¿no? Y que esta era mucha. Dios vio que ya no había un aspecto, o sea, no había nada del aspecto de la naturaleza del hombre que no se haya corrompido, ¿no? Por el pecado. Eso es lo que más duele, pero él lo repite, lo dice, ¿no? Vayamos a la postura 3. Quiero sí decirle que esta es la menos conocida, pero quizás la más plausible, ¿no? Se basa en una mejor traducción e interpretación de la escritura. Quiero que eso quede claro, ¿no? Que me entiendan, ¿no? Está basada, como le decía, en una, entiendo yo, una mejor traducción e interpretación, ¿no? Esta postura sostiene que los hijos de Dios es un término hebreo para las personas de gran poder y autoridad y que haciendo uso y abuso tomaron para sí hijas de los hombres, ¿no? Aquí este término en hebreo es de menor rango, digamos, plebeyos, ¿no? Los toma como que estos hombres eran plebeyos, ¿no? Estas hijas eran hijos de plebeyos, de pobres, ¿no? De un rango menor, con las cuales tuvieron hijos. La escritura en realidad dice héroes, pero bueno, acá dice valiente, y héroes es un término hebreo, también corresponde a feroces, a crueles, ¿no? Bien, ¿cómo cómo se defiende esta postura, no? Cuando en la escritura vemos los hijos de Dios,
en hebreo es los hijos de Elohim, ¿no? Esto eh, eh, siempre, a ver, esto no siempre puede estar refiriéndose a Dios cuando dice los hijos de Elohim, ¿no? ¿Qué quiero decir? Lo siguiente. Elohim es un vocablo de origen hebreo que significa dioses o divinidad. Se utiliza como digamos, como un título, ¿no? Para referirse a la deidad. En particular, nosotros exaltamos y conocemos más como al Dios de la Biblia, ¿no? Pero esto no es un nombre propio y no es un vocablo que se limite solo a Dios. Puede traducirse como dioses, como Dios, divinidad, ángeles, divino, grande, poderoso, juez, rey, magistrados, entre otros muchos, ¿no? A pesar de ser plural en forma, a menudo se interpreta en singular, más aún cuando se refiere al Dios de Israel, ¿no? Elohim es usado para hablar de alguien que está en una posición eh, de alto poder, de alto rango, ¿no? Pero cuando está junto a un artículo definido como Israel, que dice Elohim Israel, está diciendo claramente Dios de Israel, ¿no? Pero cuando esta palabra va sola, eh, a ver, ¿cómo podemos saber nosotros de quién se trata cuando va sola, ¿no? Y miren esto, ¿no? Lo sabemos viendo y analizando el contexto. En Éxodo 22:8, que dice, si el ladrón no fuera hallado, entonces el dueño de la casa será presentado a los jueces, para que se vea si ha metido su mano en los bienes del prójimo, ¿no? Eh, pero aquí en hebreo, si leyéramos, este, diría, si el ladrón no fuese hallado, entonces el dueño de la casa será presentado a Elohim, para que se vea si ha metido su mano en el bien del prójimo, ¿no? Eh, a ver, queda claro acá que solo la traducción que estoy haciendo es de la palabra Dios, ¿no? Elohim, ¿no? Para que quede y se pueda entender mejor la explicación, ¿no? Eh, con estos ejemplos lo que yo quiero es mostrar que los hijos de Dios que figuran en los primeros versículos del capítulo 6 pueden estar refiriéndose a hijos de poderosos o hijos de jueces, este, o hijos de grandes líderes, entre otros, ¿no? Ahora veamos las hijas de los hombres. Hijas en hebreo es bat, un derivado de ben, ¿no? Que significa hijo. El término hebreo ben Adán, hijos del hombre. Esto puede ser tomado como cuando se está hablando de una categoría que hoy hablamos de hombre de menor rango, ¿no? En el Salmo 49 dice, así los plebeyos como los nobles, el rico y al pobre juntamente. Eh, Quedaría algo parecido como así los hijos sería Ben, ¿no? Plebeyos, ¿no? Si vamos a la traducción, vamos a ver que ahí en plebeyo dice hijos, quedaría así, en lugar de hijos dice plebeyo, ¿no? Como los ven, como los nobles, el rico y el pobre juntamente. ¿Y cómo interpretan ellos? Si yo le estoy diciendo a ustedes que en vez de que digan ahí aparece como hijos, ellos ponen plebeyos por el contexto. Ustedes fíjense que el resto de la oración aclara eso, ¿no? El rico y el pobre juntamente. Ellos toman de la traducción lo que les queda claro y en el contexto, ¿no? Ahí es que ellos hacen la traducción, ¿no? Cuando nos habla de los hijos de esta relación, ahora vamos a ver eso, los hijos, es para decir que estos héroes,
comillas, digamos, ¿no? No están así en la Biblia, ¿no? Pero yo le diría a ustedes, estos héroes, entre comillas, en hebreo es Gibor, ¿tá? La traducción es Gibor, significa esforzado, también poderoso, guerrero, feroz, significa también tirano. Ahora vayamos al otro. Vayamos a los gigantes que menciona el versículo 4. La traducción de gigante al hebreo es nefilim, que viene de la raíz nafal, cuyo principal significado es caído, ¿tá? El caído. También se usa para derribadores, patán o tirano, feroces, crueles, entre otros, para que ustedes vean la cantidad de definiciones que hay, ¿no? Por eso a veces hay alguna contradicción, ¿no? En la palabra, ¿no? Eh, con las traducciones que hemos analizado, más o menos, no es fiel lo que dice la palabra, ¿no? Sino que le estoy diciendo más o menos con estas traducciones y queriéndole mostrar a qué enfoca esta tercera postura, estaría diciendo que los hijos de los grandes líderes poderosos, impíos, tomaron en base al poder que ejercían en la sociedad para ese momento, tomaron para sí a las hijas de los pobres o plebeyos, con los cuales tuvieron hijos que resultaron guerreros feroces, tiranos, pero aún más impíos que sus propios padres, ¿no? Eh, Ahora la pregunta es qué pasa con los gigantes, los nefilim, ¿no? Que menciona la escritura. Y esta postura 3, eh, toma la definición de nefilim como caídos, ¿no? Y esto la agrega a estos hombres. No quiere decir que en aquel tiempo, antes de la unión de los poderosos impíos con las hijas de los plebeyos, ya habían caído. Hombres que pecaban, y luego aún más teniendo en cuenta el tipo de hombres que nacieron de dicha unión, ¿no? Esta interpreta que era tanta la maldad en aquel tiempo, tanta la maldad de todos los hombres, que aún eso fue más allá, porque de esa unión impía, ¿verdad? Que para nada eran mujeres que estos hombres le pidieran al Señor, ¿no? Que les diera esposa, sino que ellos tomaban entre las que habían las que querían, ¿no? Este, y eran sumamente impíos, caídos, porque la palabra sería que ellos usan acá, que eran caídos, o sea, pecadores, aún estos hijos fueron aún más, ¿no? Y por eso el Señor sentía en su corazón, ¿no? De que ya no había lugar más para tanta impiedad en el mundo, ¿no? Para aquellos que sostienen que de la unión de los ángeles caídos con mujeres, de los hombres nacieron gigantes, es bueno aclarar que la escritura dice que existían antes, ¿verdad? Lo vimos en la escritura, ¿no? Que existían, existían antes de la unión de aquellos y después. La escritura no dice que le nacieron gigantes. También debemos tener en cuenta que luego del diluvio, si lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Que luego del diluvio nacieron nacieron gigantes, ¿no? Hombres de gran estatura. Recordemos, si vamos a número 13, versículo 33, el informe de los espías que mandó Moisés, ¿no? Cuando vinieron, hablaron de esos hombres grandes, ¿verdad? Recordemos el filisteo Goliat que peleó con David de aproximadamente casi 3 metros. Hay registro de hombres de gran estatura también en diferentes regiones en aquellos tiempos, y siempre dentro de la palabra, ¿no? Si vamos a Deuteronomio 2, 10, ahí habla de los semitas, ¿no? Pueblo grande y numeroso y alto como los hijos de Anac. En el versículo 11 dice, por gigante eran ellos, tenidos también como los hijos de Anac, ¿no? Y los moabitas los llamaban emitas. Los son someos, que si van a Deuteronomio 2, 21,
ahí nos habla que era un pueblo grande y numeroso, ¿no? Y alto como los anaseos. Eh, pero dice que el Señor los destruyó, ¿no? Delante de los amonitas. Luego, en Deuteronomio capítulo 3:11, ahí nos habla, dice que porque del resto de los refaítas solo quedó Og, rey de Basán, y aquí que su cama era una cama de hierro. 9 codos tenía, una longitud de 9 codos y 4 codos de ancho, ¿no? Y dice según el codo común. Eh, Eso andaría más o menos en unos 4 metros de largo por 2 metros ancho, solo para él, ¿no? Así que imagínense el tamaño, ¿no? Pero estamos hablando que todo esto es después del diluvio, ¿tá? Así que si el Señor hubiese llevado el juicio, donde ahí quería terminar con esa raza, porque fuera esa raza producto de la unión de los ángeles, la pregunta es, ¿por qué después del diluvio también tenemos? Porque la propia palabra lo registra, ¿verdad? Son cosas que están muy buenas porque nos quedan y nos hacen pensar, ¿no? Pero aquí lo más importante en todo esto es que ustedes puedan tomar posición libremente por una de estas tres posturas, ¿no? Y antes de avanzar, me gustaría eh, mostrarles a ustedes, poder compartir, a ver si puedo compartir con ustedes eh, un poco de la traducción, ¿no? Espero que sí, acá se ve. Esto es la Biblia interlineal del griego, donde vemos, miren acá, ¿no? Lo que estábamos hablando. Recuerdan que acá se lee distinto, ¿no? Se lee de derecha a izquierda, ¿no? Y dice, los nefilín, aquí ya en la traducción habla nefilín, no pone gigante. Y esto es muy importante. Hay muchas Biblias que acá ponen nefilín y no ponen gigantes. ¿Tá? ¿Por qué? Porque sabemos, como yo les decía antes, que nefilín significa más tiene más de un significado, ¿no? Primero les voy a leer. Los nefilín estaban en la tierra en los días de aquellos, ¿no? Después y también, o sea, en los días de aquellos y después también. Dice, fueron hijos del Dios a las hijas de los hombres y engendraron para ellos estos los héroes, vieron que son héroes, no habla de valientes los héroes, ¿no? De siempre, este, el hombre, y eran hombres de nombre, dice acá, eran del hombre de nombres, ¿no? Ahí lo llaman después de renombre, pero no está mal, ¿no? Ahora miren ustedes, ¿no? Vamos a ver donde dice Dios, estaban los hijos de aquellos también. Vamos acá. Vemos que en el Strong hebreo se llama Elohim, ¿no? Y la definición son dioses en el sentido ordinario, pero especialmente en lo que se usa, ¿no? En el plural, así como específicamente con el artículo definido que hablábamos hoy, ¿no? Del Dios supremo, ¿no? Pero miren ustedes, ocasionalmente se aplica como forma diferente de magistrados y algunas veces como superlativo, ¿no? Para mostrar, ¿verdad? Alguien que está por encima, ¿no? Y acá dice que en la definición, Reina Valera los toma como a veces ángeles, Dios, dioses, diosa, algo extremo, algo grande, ídolo, juez, poderoso, rey, para, para ver y tratar de mostrarle a ustedes todo los significados que a veces tienen, ¿no? Y por qué a veces, como yo les decía, de todos estos, a veces desencuentros que tenemos, ¿no? Que tenemos también, ¿no? Eh,
vamos a ver acá, a ver si les puedo mostrar el Nefilín, ¿no? Eh, que habla también de derribador, patán o tirano. La definición en Reina Valera en este caso aquí es como gigante, pero vamos a la raíz cuadrada, ¿no? Perdón, a la raíz de la palabra, esa raíz primaria, y miren la definición cuál es, que es más importante la de la raíz, ¿no? Dice caer, ¿tá? Eh, y caer, ¿y cómo? En una gran variedad de aplicaciones. Si a- Fíjense ustedes, este, eh, en esta raíz primaria de esa palabra nafán, que viene que Nefilín viene desde ahí, abatir como primero, ¿tá? No es gigante, sino que es abatir. Fíjense todo lo que hay, ¿no? Adherir, a partir, apoderarse, arrojarse, omitir, perder, proceder, eh, bueno, humillarse, ruina, saltar, eh, morir, matar, mire, matar, hacer morir, muerto. Bueno, espero que esto eh, los haya ayudado, ¿verdad? Bastante un poco a entender por qué es tan complejo a veces, ¿no? Es tan complejo esto, ¿no? Bien. Como le decía antes, espero que haberlos ayudado, ¿no? Ahora, para terminar estos versículos hasta el 8, volvamos a la escritura, ¿no? Y veamos los últimos tres versículos, que ya parte leímos, ¿verdad? Hasta el 7, donde ahí eh, habla, en esta traducción dice, se arrepintió Jehová, ¿no? De haber hecho al hombre. No en todas dice eso y no sé hasta dónde está bien que diga que se arrepintió, ¿no? Porque sabemos que él no es hombre para arrepentirse, pero acá la traducción puso se arrepintió, ¿no? En otras traducciones dice otras, pero bueno, estamos leyendo esta traducción y vamos a seguir con la Reina Valera, que es dentro de las traducciones una de las mejores, ¿no? Pero dice, se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre y le dolió en su corazón. Aquí nos habla nuevamente del hombre. Dice que Dios sintió dolor en su corazón y a muchos sorprende que Dios, que sabe lo que va a pasar, pueda reaccionar así. A nosotros, sus hijos, no nos sorprende, ¿verdad? Sabemos de su amor por nosotros. Ahora bien, eh, esto no quiere decir que todo estaba fuera de control, ¿no? O que Dios esperaba eh, algo mejor y no se pudo lograr. No, no. Dios supo todo el tiempo, ¿verdad? Que las cosas saldrían de esta manera. Pero Él nos quería mostrar, nos quería hacer ver algo hermoso en este versículo. Una enseñanza, pero a su vez algo hermoso que no todos logran ver. Y es que esto le afectaba de tal forma que sintió dolor en su corazón. Miren ustedes, ¿no? Eh, Esto lo afectaba a él, ¿no? Eh, y el dolor era tan fuerte que afectaba a su corazón, ¿no? Muchas veces nosotros también, ¿verdad? Conocemos de un proceso que se está dando que va a tener un final que no va a ser feliz. Eh, que sabemos que una vez que eso se desarrolle, hay solamente un final, ¿no? A no ser que Dios disponga otra cosa. Y sabiendo y conociendo del dolor que produce el saber eso, igual hasta que eso no pasa, no expresamos nosotros todo ese dolor y el sentimiento que nos da el llegar a ese final, ¿no? El ver
que el producto de lo que nosotros sabíamos que iba a acontecer, acontece. Y es esto lo que nos refleja aquí el Señor. Él sabía todo lo que iba a pasar, pero cuando todo esto se consuma, ¿verdad? Es que el Señor demuestra, ¿verdad? Ese afecto y ese dolor hacia su creación, ¿no? Sabemos también que Dios no puede ser insensible ante el pecado. Eso lo tenemos claro, ¿no? Sabemos que Él no es insensible ante el pecado humano. Y sobre todo aún en esta rebelión que había aquí, ¿no? Pero también sabemos, eh, por su propia palabra, ¿verdad?, que estos van a traer juicio, no hay duda, ¿no? Pero miren ustedes eh, qué, qué tremendo esto, ¿no? Pero, y hay un pero, ¿verdad? Siempre hay un pero. Cuando todo esto se cree perdido, Noé halló gracia ante los ojos del Señor, ¿no? Qué enseñanza, ¿no? Al mismo tiempo que Dios planeaba una purificación, ¿verdad?, de su creación, él halló un hombre con quien empezar de nuevo. Noé, eh, este encontró gracia ante los ojos del Señor, ¿no? Y esto nos enseña que nadie puede ganar la gracia por sí mismo, pero todos podemos encontrarla a través de Dios, ¿no? Eh, miren, eh, hay un pasaje, ¿no? Y ese pasaje nos enseña que era verdad entonces y es cierto hoy día, ¿no? Romanos 5:20. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Es tremendo esto. Bien, mis queridos hermanos, vamos a dar por terminado esta primera parte para no hacerla muy larga, ¿no? Pero esta parte referida, y que les quede claro y que ustedes analicenla siempre sobre la maldad del hombre. Este, eh, en el contexto, siempre tengan presente eso para poder entender estos versículos, ¿no? Bueno, Dios mediante, nos encontraremos estudiando el juicio de Dios sobre la humanidad, ¿no? Bueno, que Dios les bendiga grandemente a todos ustedes, ¿no? Pero pronto, que estemos nuevamente encontrándonos en un nuevo estudio.